La última semana en Jerusalén de nuestro Señor Jesucristo. Durante repetidas ocasiones, el Señor Jesús declaró que mi hora no ha llegado todavía. Los discípulos y aquellos que escuchaban no sabían de lo que se trataba o a qué se refería el Señor Jesús, a pesar que también les dijo lo que tendría que sufrir en manos de las autoridades del templo y de las autoridades romanas. Finalmente, el Señor Jesús declara en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 23, ha llegado la hora. El Señor Jesús estaba a punto de redimir a toda la humanidad con su obediencia y su sacrificio. El día viernes, al ser arrestado durante todos los acontecimientos por la noche, ahí en el huerto, el Señor Jesucristo demuestra a qué ha venido a la tierra. En ese lugar es arrestado en la madrugada por los guardias del templo. El Señor Jesús es llevado ante el ex sumo sacerdote Anás. Era el poder entre los bastidores en Jerusalén. Después es llevado ante el sumo sacerdote Caifás, que era su yerno, puesto por él. Y en ese lugar se encontraban reunidos los escribas, los ancianos y los principales sacerdotes y todo el concilio. Llevaron testigos falsos, pero el Señor Jesús no dijo palabra alguna para contestar las falsedades y las falsas acusaciones. Hasta que se le preguntó, ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Y la respuesta del Señor Jesús fue, tú lo has dicho. En ese momento es culpado y sentenciado a muerte. En este proceso, el Señor Jesús fue golpeado, escupido, tratado injustamente, lo humillaron, inclusive quebrantando las propias leyes judías de un juicio justo. Después es llevado al pretorio ante Pilato, el gobernador romano, quien interrogó al Señor Jesús. Después lo mandó con Herodes y Herodes lo regresó a Pilatos. Y nuevamente, ahora en manos de los romanos, fue nuevamente humillado. Lo despojaron de sus ropas, lo golpearon, le pusieron una corona de espinas, lo golpearon con un palo en la cabeza, le escupieron, lo azotaron con látigos. Fue sentenciado a ser crucificado alrededor de las 6 de la mañana. La crucifixión era una forma atroz de morir, porque era un medio muy lento y doloroso hacia la muerte. Fue obligado a cargar la pesada cruz en su espalda, golpeada y azotada. Con ayuda llegó al Gólgota, al lugar de la calavera, junto con 2 ladrones condenados a muerte. Y hermanos, amigos, no hay palabras que puedan expresar el sacrificio de Jesús de Nazaret para llegar a esa cruz. El Señor Jesús y los 2 ladrones fueron crucificados alrededor de las 9 de la mañana, la tercera hora, y calculan que duró unas 6 horas crucificado, un ladrón a la derecha y otro a su izquierda. Pilatos mandó a poner un letrero arriba de la cruz: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, escrito en las 3 lenguas entonces más conocidas: hebreo, latín y griego. De esta forma, aún sin saberlo, el procurador romano daba a entender que Jesús era el Rey universal. Hermanos, amigos, la primera palabra del Señor Jesucristo crucificado en esa cruz
Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es una ferviente intercesión del Señor Jesús por sus torturadores. Aunque los soldados y los miembros del Sanedrín cometían un mal, no comprendían la magnitud total de sus acciones. Esta oración, el Señor Jesús buscaba salvar incluso a sus enemigos. Y nos enseña con su ejemplo a amar a nuestros enemigos, a hacer el bien a los que nos odian, olvidándose de sí mismo y de su inmenso dolor, pide el perdón para todos, para los jueces que lo han condenado, para los soldados que le han crucificado, para la muchedumbre que gritó pidiendo su muerte. El Señor Jesús pide perdón. El Señor Jesús pide perdón aún para ti y para mí. ¿Y sabes una cosa? Pide perdón por nosotros para que tengamos oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestras faltas, de hacer el mal al prójimo, de hacer el mal al hermano. Perdonar y ser perdonados. Mientras tengas un aliento de vida, hay oportunidad de perdonar. Si Cristo sufrió semejante agresión, su amor por nosotros nos llama a seguir su ejemplo. Uno de los ladrones, podríamos ser como tú y como yo. El Señor Jesús crucificado dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta segunda palabra dirigida del Señor Jesús al ladrón, quien reconoció la inocencia de Jesús de Nazaret y creyó en su reino futuro. Hermanos, amigos, esta promesa es el fundamento de la seguridad cristiana frente a la muerte, asegurando que la comunión con Jesucristo no se interrumpe con la muerte, sino que se perfecciona inmediatamente en el paraíso al dejar el cuerpo físico. La vida, más allá de la muerte física, no es un estado de inconsciencia, sino una continuidad de la vida en Dios. Esta segunda palabra de Jesús nos invita a los creyentes a confiar en la gracia de Dios, a reconocer la importancia de la fe sincera y comprender que la salvación está disponible para todos, sin importar el pasado o los errores cometidos. Además, nos recuerda que la vida eterna comienza con la comunión con Cristo aquí y ahora, y que siempre hay esperanza de perdón y reconciliación con Dios mediante el arrepentimiento genuino. Y la pregunta para nosotros en este día: ¿y tú genuinamente te has arrepentido? Otra de las palabras dichas por el Señor Jesús en esa cruz fue: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Jesús, sufriendo por el dolor de su madre, la encomienda al cuidado del apóstol Juan. Un momento significativo en la vida de Jesús, donde él en la cruz dirige su mirada hacia su madre y al discípulo que amaba. Este gesto no solo muestra el amor de Jesús hacia su madre, sino que también establece un nuevo tipo de familia espiritual, representada por la relación entre María y el discípulo amado, y la afirmación en el mismo Evangelio de Juan, cuando dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El arrepentimiento de nuestros pecados y de nuestras faltas y creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador nos une en esta familia espiritual. ¿Y tú?
¿Formas ya parte de esta gran familia? El ladrón en la cruz, déjame decirte que es parte de la familia espiritual. Porque la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo es su sangre que nos trae paz y reconciliación. Después de estar 3 horas crucificado, agonizando en la cruz, hubo una gran oscuridad y silencio durante 3 horas. A la hora sexta comienza la oscuridad hasta la hora novena, de las 12 p.m. a las 3 p.m. Durante este tiempo de tinieblas intensas que simbolizan el juicio de Dios sobre el pecado, no se registran palabras del Señor Jesús, sufriendo allí en la soledad y la agonía y de ser hecho maldición por la humanidad. Después de esas 3 horas de oscuridad y silencio, pronuncia nuevamente sus últimas palabras al terminar la hora sexta. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este grito de agonía refleja el momento en que Jehová cargó en él el pecado de todo el mundo. Durante las 3 horas de tinieblas previas al grito, Jesús estaba siendo hecho pecado y maldición por la humanidad, por usted y por mí. El Señor Jesús, 100% hombre, 100% el sustituto que llevó nuestro pecado. El abandono refleja el momento en que Jehová cargó en él el pecado de toda la humanidad, lo que resultó en un aislamiento y un abandono terrible. No fue una pérdida de amor entre ambos, sino que el Padre escondió su rostro mientras Jesús experimentaba el horror de un alma bajo el juicio divino. Dice el escritor a los Hebreos, capítulo 10, versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Nuestra responsabilidad que tenemos como creyentes ante la justicia divina. La pregunta es, ¿cómo te presentas hoy delante de Dios? Muchos tenemos sed de Dios. Muchas personas sin Cristo tienen sed de Dios por sus problemas físicos y espirituales. La quinta palabra, tengo sed, pronunciada para que se cumpliese la escritura, incluso en la agonía. Él tenía el control total de la situación y era plenamente consciente de que su misión redentora de sufrir la ira de Dios por el pecado había sido cumplida. Indudablemente, no solo era cumplir con las antiguas profecías. Podemos ver la parte del sufrimiento humano por todo el castigo recibido en su cuerpo, toda la sangre perdida desde que fue arrestado, golpeado por los judíos en la madrugada, golpeado y azotado en el pretorio a las 6 de la mañana, cargando la cruz y golpeándolo hasta llegar al Gólgota a las 9 de la mañana. Y durante 6 horas, crucificado, agonizando, desangrándose, derramando su preciosa sangre. Así como en días soleados sentimos la necesidad de rehidratarnos con una soda, con agua fresca, bien fría, con hielo, con un vaso de agua. Nuestras almas tienen sed de Dios y necesitan hidratarse, no con una sesión de yoga o una sesión de espiritismo. Es necesario hidratarnos con la presencia del Espíritu Santo. Les escribe el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 5, versículo 18. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. La gente encuentra placer y felicidad al tomar vino y otros estimulantes. Para los cristianos el placer y la felicidad no se encuentran en los estimulantes, sino en la llenura del Espíritu Santo. La pregunta aquí es, ¿y tú cómo sacias tu sed de felicidad?
La sexta y última palabra, consumado es. No fue un grito de derrota o un suspiro de alivio porque el sufrimiento había terminado. No, fue una exclamación de victoria. Jesús anunció que habías triunfado sobre el pecado, la muerte y Satanás. Consumado es. No se refiere simplemente que algo terminó cronológicamente, sino que un objetivo establecido ha sido totalmente cumplido y perfeccionado. Consumado es, tiene un significado profundo que transforma nuestra realidad presente y nuestra esperanza futura. La obra de la redención no es algo que el hombre deba completar con sus propios esfuerzos, sino que es un hecho ya consumado por Dios y nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Para el creyente, la salvación es una experiencia presente. Estamos liberados ahora porque fuimos liberados en aquel momento en el Calvario. Pero algunos dirán, pero pastor, yo no robo, no mato, no hago mal a nadie. Yo soy una buena persona. Yo soy un buen cristiano. Todavía seguimos necesitando de su gracia y de su sangre para vencer en el día a día. ¿Qué les parece? Que es desgarrador poder imaginar, poder ver algunas imágenes, aunque sean de películas, poder ver el sufrimiento y poder imaginar lo que el Señor Jesús sufrió por cada uno de nosotros. Indudablemente, el Señor Jesús termina diciendo sus últimas palabras: en tus manos encomiendo mi espíritu. La confianza total del Hijo de Dios en el Padre Celestial. Este ejemplo nos debe de quedar bien claro a cada uno de nosotros que creemos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo y que es nuestra esperanza en los momentos difíciles y en el día final de cada uno de nosotros. Que podamos exclamar en todo momento, cada uno de nosotros, usted y yo, con toda convicción: en tus manos encomiendo mi espíritu, y descansar en él. Que Dios los bendiga.